En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le guarde, amado hermano, y le bendiga. Para mí es un privilegio hablarle día a día de la palabra del Señor. Estoy muy agradecido con el Señor por la perseverancia, por el anhelo y deseo que Dios ha puesto en el corazón de ustedes de estudiar continuamente la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 4, donde Santiago habla sobre la actitud negativa de algunos que dicen que son cristianos, pero que tienen sus afectos y su corazón puesto en las cosas de este mundo. Y a estas personas que profesan cristianismo, pero que no se sabe si han nacido de nuevo o no, Santiago les dice almas adúlteras, es decir, que están cometiendo adulterio espiritual para con Dios. Quizás Santiago está pensando también en estas frases que se repitieron y se hablaron por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, porque muchas veces este calificativo de adúltero fue expresado en contra del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, principalmente cuando Israel practicaba la idolatría que practicaban las culturas del entorno donde Dios les había dado tierra al pueblo de Israel. Entonces estaban provocando a celos a Dios y a ira también a Dios, porque si hay un pecado grave que nosotros los seres humanos podemos cometer contra nuestro Creador, es el pecado de la idolatría. Es darle gloria, honra y exaltación a ídolos, a imágenes hechas por manos de hombre. Esto provoca ciertamente el celo de Dios y por eso la ira de Dios se encendía y se manifestaba contra el pueblo de Israel, castigándolos una y otra vez. Quizás Santiago está pensando en esto y está haciendo un paralelo del pecado que estaban cometiendo los israelitas en el pasado, pecado que lo cometieron, y ahora el pecado del que estaban cometiendo los que decían que ciertamente eran cristianos, pero que probablemente no lo eran, porque ciertamente una persona que ha nacido de nuevo muestra un cambio, porque Dios ha venido a la vida de esa persona y Dios controla, guía y gobierna la vida de esa persona. Entonces, Santiago, en el capítulo 4, hermano, habla de estas personas que dicen que son cristianas, pero aman al mundo. Su corazón está puesto en el mundo. La Biblia declara de que nosotros éramos del mundo, pero ya no somos del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este era el mensaje de Jesucristo y su oración sacerdotal previo a la muerte que iba a sufrir en la cruz. Él ora por el pueblo. Él dice, no ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego, Padre, que los guardes de todo lo malo, de la influencia pecaminosa de este mundo.
y santifícalos en tu verdad, porque la palabra de Dios es el instrumento divino para santificarnos, para apartarnos de las cosas erróneas, del pecado, de la maldad que hay en el mundo y en la misma naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces Santiago dice que el Espíritu Santo, como en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento nos anhela, nos cela, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros a tomar posesión de lo que el Señor logró para Él y para el Padre a través de la redención, de la liberación, de su muerte expiatoria en la cruz. Entonces, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice Santiago, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, resiste Dios a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ahí está uno de los pecados y quizás una de las actitudes de estos hermanos, su mundanalidad, su amor por el mundo, su displicencia en cuanto a que no tenían una relación íntima con el Señor, que no oraban y cuando llegaban a orar de vez en cuando era para gastar en sus deleites. Entonces Santiago dice que es la actitud de soberbia, de autosuficiencia de estos hermanos o llamados hermanos los que hacían de que ciertamente hubieran caído en una condición espiritual pero muy deplorable. Entonces dice aquí Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que reconocer nuestro pecado, humillarnos, confesar nuestro pecado, ser específicos, decirles, Señor, hemos hecho esto y esto otro. Y humillarnos profundamente en la presencia del Señor, arrepentirnos y cambiar de actitud, que significa abandonar esos pecados que se han vuelto hasta crónicos, algo que se repite y se repite en nuestra vida, pecados que ya los hemos aceptado y que ya no nos molesta vivir en ellos y cometerlos. Entonces Santiago dice, no, tenemos que arrepentirnos, humillarnos, que nuestra risa se convierta en llanto, que clamemos con todo el alma, pidiéndole al Señor que nos dé la capacidad de aborrecer esos pecados que nosotros los hemos mimado, que los hemos recibido e incorporado a nuestra vida y que ya son parte de nosotros mismos. Pecados que tienen que ser desarraigados, tienen que ser totalmente desechados de nosotros. Entonces, Santiago comienza por la actitud correcta de una persona que está arrepentida, que se humilla, que reconoce su culpa, que reconoce su pecado. ¿Por qué tenemos problemas? Nosotros nos cuesta reconocer nuestras faltas, nuestras iniquidades y carnalidades y pecados. Pero dice aquí que Dios da mayor gracia a los humildes, a los que se humillan, a los que reconocen sus faltas, sus culpas y a los que claman a Dios para que Dios les dio la capacidad de abandonar esos pecados y de arrepentirse de todo corazón. Y aquí nos da una fórmula Santiago. Santiago dice que debemos de someternos a Dios, porque el problema fundamental, además del orgullo de esta iglesia, era que le habían dado lugar al diablo, que habían vivido sin someterse a Dios, sin reconocer
el señorío de Cristo en sus propias vidas. Porque hay algunos que dicen que han recibido a Cristo como su Salvador, pero no lo han recibido como su Señor. No reconocen que Cristo es el dueño de ellos y que Cristo los compró con precio de sangre y dolor en una cruz. Ellos siguen viviendo para sí. El que esté en el trono de su corazón son ellos mismos, son egoístas, egocéntricos, no están viviendo para el Señor, aunque el cristianismo implica el conocimiento de que ya pertenecemos a otro, que es aquel que murió por nosotros y que pagó un precio grandísimo para liberarnos y para que seamos de Él. Entonces, aquí dice que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, y Santiago dice, sométanse a Dios. Que ese es el problema de esta iglesia mundana, que se ha constituido en una iglesia enemiga de Dios, porque está viviendo bajo los parámetros y antivalores que hay en este mundo. Entonces Santiago dice, sométanse a Dios, humíllense a Dios, porque no va a haber un avivamiento en la iglesia, no puede haber un arrepentimiento sincero y profundo, no puede haber un cambio de vida y una liberación del pecado en la vida de la iglesia si no nos sometemos a Dios y no nos arrepentimos de todo corazón. Así que Santiago nos está dando la fórmula. Someteos pues a Dios, porque ese es el problema básico. Esta es una iglesia que no está sometida a Dios. Y en lo individual, usted, hermano y hermana, y yo, y cualquiera que esté escuchando este mensaje, en lo particular, nosotros debemos de hacer una evaluación, un juicio de nosotros mismos y de la manera como estamos viviendo. ¿Reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos totalmente sometidos a la autoridad del Señor o estamos viviendo para nosotros mismos? Cuando un creyente no se somete a Dios, automáticamente se está sometiendo a la autoridad del diablo. Eso es lo que dice aquí Santiago. Sométanse a Dios. Una vez que se hayan sometido a Dios, una vez que nos hayamos sometido a Dios, que nos hayamos humillado, confesado nuestros pecados y nos hayamos arrepentidos de todo corazón y sometidos totalmente a la autoridad y señorío de Cristo, entonces podremos resistir al diablo. Podemos ir en contra del diablo y vencer al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Este capítulo 4 habla de una iglesia que está agobiada por Satanás. Una iglesia mundana, una iglesia egoísta, una iglesia que se ha constituido en enemiga de Dios a causa de que ama las cosas de este mundo. Una iglesia altiva y soberbia, que no reconoce el señorío de Cristo en sus propias vidas. Es una iglesia que vive para sí, no para el Señor. En ese contexto, entonces Santiago nos está diciendo, someteos a Dios. Reconoced que no sois de vosotros mismos, sino que si vivimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, porque el Señor pagó un precio por nosotros en la cruz.
Entonces, dice aquí, someteos a Dios, resistid al diablo, y solamente que se obedezca esta fórmula. Primero, arrepentirnos, someternos a Dios. En segundo lugar, resistir al diablo, porque al diablo hay que resistirle. No hay otra manera de vencerlo. No hay otra manera de alejarlo de nosotros mismos, sino que hacerle frente. Pero no podemos hacerle frente al diablo mientras nosotros estamos viviendo para nosotros mismos. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que someternos totalmente al Señor. Y luego, una vez sometidos al Señor, entonces resistir al diablo. Y la garantía que se nos da aquí es que el diablo huirá de nosotros. Es decir, obtendremos la victoria, ganaremos la batalla. Eso es lo que nos está recomendando Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y luego vuelve a repetir cuál debe de ser la actitud de humillación y de arrepentimiento. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago, al principio de esta epístola, habla de las personas que son de doble ánimo. Las compara a las olas del mar, que son llevadas de toda clase de vientos para un lugar y otro. Son personas inestables, son personas que hoy creen y mañana no creen, que hoy están seguros, mañana están inseguros, que hoy son fieles al Señor y mañana son infieles al Señor. Entonces aquí está hablando Santiago otra vez de las personas o de aquellas personas que dicen que son cristianas, pero que son de doble ánimo. De doble ánimo. Dice: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago está diciendo aquí que el pecado puede encallecer nuestro corazón, insensibilizar nuestra vida, porque el pecado no confesado, no abandonado, nos endurece cada día más y más. Entonces Santiago está diciendo: afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en llanto, porque a veces nos gozamos, nos alegramos, hay mucha risa en nuestros labios y olvidamos la vida mundana que estamos viviendo, olvidamos, estamos practicando el pecado que nos ha vuelto insensibles para Dios, insensibles para el Espíritu Santo, insensibles para la palabra del Señor. Leemos la palabra, vamos a los cultos y nuestro corazón está insensible, nuestra conciencia ya está cauterizada, no funciona. Entonces Santiago está diciendo: humíllense, humíllense. Y si no podemos humillarnos y llorar y lamentar, entonces clamemos al Señor y digámosle: Señor, yo me he endurecido, me he vuelto un cristiano o una cristiana insensible. Ya no siento pesar ni dolor por causa de mis maldades y de mis pecados. Pero Señor, yo no puedo vivir así.
Cámbiame, transfórmame, hazme sensible, haz que de verdad yo llore, lamente mi condición espiritual. A veces, cuando el pueblo de Israel estaba en esa misma condición de dureza, el Señor decía, convocaba al pueblo a ayuno, a oración, a lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volveos a mí, llorad, llorad, volveos, arrepentíos con todo llanto. Entonces, si no podemos lamentar, llorar a causa de nuestros pecados, tenemos un grave problema, pero podemos acudir a Dios y decirle la verdad y reconocer nuestra situación y decirle, Señor, me he vuelto totalmente insensible, mi corazón se ha endurecido, he practicado una vida mundana, una vida de pecado, tantos años o tantos meses que ya mi corazón no siente nada, mi conciencia ya no funciona. Pero tú eres el Dios Todopoderoso. Tú puedes provocar en mí y en el pueblo, Señor, en el pueblo que tú has redimido. Tú puedes provocar, Señor, un sincero y profundo arrepentimiento. Provoca eso en mí. Hazme sensible, cámbiame, transfórmame. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Lamentad, afligíos, llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta fórmula, esta manera de Santiago de hablarnos, tenemos que poner atención porque yo pienso, ojalá esté equivocado, pero yo pienso que este problema de insensibilidad, de dureza de corazón, que la conciencia de muchos de nosotros se ha vuelto insensible por la continua práctica del pecado. El pecado nos vuelve insensible. El pecado endurece el corazón y endurece la conciencia. Y Santiago está hablando a un pueblo así, a una iglesia endurecida, a una iglesia mundana, a una iglesia que ama las cosas del mundo y se ha constituido en enemiga de Dios. Una iglesia que no reconoce el señorío de Cristo sobre sus vidas. Y Él nos llama a la reflexión, al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él. Y si no podemos arrepentirnos con llanto, no podemos afligirnos, podemos acudir al Señor y decirle, Señor, hasta he perdido la capacidad de arrepentirme. Dame arrepentimiento. Haz que yo me humille, Señor. Haz que yo reconozca que he pecado. Porque tenemos que aprender a odiar el pecado y amar la santidad y la justicia. Lo espero mañana para que continuemos estudiando y poniendo atención a lo que Santiago nos está enseñando. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.